Buenas tardes a todos, muchas gracias por acompañarnos en este día, que es para mí un honor tener en esta sexta sesión ordinaria al miembro de número de este capítulo Estado de Veracruz, al arquitecto Carlos Caballero Laceri. Carlos, buenas tardes, un gusto como siempre tenerte en esta ciudad. Siendo hoy lunes 4 de diciembre del presente año, a las 17 horas, declaro iniciada esta sexta sesión ordinaria de la Academia Nacional de Arquitectura, capítulo Estado de Veracruz, la cual tiene en honor de presentar en Diálogos de Arquitectura al arquitecto Carlos Caballero Laceri. Me permito en esta sexta sesión ordinaria exponiendo los siguientes puntos para el conocimiento y consideración de los miembros de número de este capítulo Estado de Veracruz de la Academia Nacional de Arquitectura. El primer punto a consideración es el calendario de programación de sesiones ordinarias del 2024, así como los miembros considerados para participar en diálogos de arquitectura. El segundo punto es acordar la creación de la misma comisión de vinculación de la ANA, capítulo Estado de Veracruz, con las universidades, con la finalidad de crear un capítulo de jóvenes estudiantes en esta academia. El tercer punto es una cuota pendiente que tenemos de este año y que estamos dando como fecha final el 15 de febrero del 2024. El cuarto punto a consideración es la creación de la Comisión de Honor y Justicia, para la cual está presidida por el arquitecto José Torres Cházaro. El quinto y último punto de esta sesión es darles aviso a los miembros de número de la cuenta de Twitter, del canal de YouTube, que ya el arquitecto Jorge Flores vía chat nos ha estado enviando en distintas ocasiones. Le cedo la palabra al cronista de la Academia Nacional de Arquitectura, capítulo Estado de Veracruz, al arquitecto Jorge Flores, para que nos dé una breve semblanza del arquitecto invitado Carlos Caballero Laceri. Muy buenas tardes a todos. Me da muchísimo gusto, Carlos. Es un honor y además yo les recomiendo que vean la conferencia que diste a la 1 de la tarde, extraordinaria además. Y los puntos que comentaste, no sé si te pasó decirte que se van a subir el conocimiento de los miembros del número. Me permito dar una muy breve semblanza de nuestro invitado. La formación como arquitectos por la Universidad Veracruzana, es doctor en Arquitectura y Urbanismo por la misma Universidad Veracruzana y la Universidad Politécnica de Madrid en el año 2000. Tiene diversas obras en Orizaba, Córdoba y Ixtaxotitlán entre los años 1979 al 2013. Su experiencia pedagógica: ha sido profesor de Teoría, Historia y Diseño Arquitectónico de la Universidad Veracruzana de 1981 al 2013. Profesor de Apreciación Estética e Historia del Arte en el ITESM, en el Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Fortín, de 1987 a 1991. Curso en Concepción, Chile, y en la Facultad de Arquitectura de Córdoba, Luis Barragán, en el contexto de la arquitectura contemporánea mexicana. Profesor de Teoría e Historia de la Arquitectura de la Universidad Iberoamericana, Campus Puebla, en el 2005. Profesor del CUAD de la Universidad de Guadalajara en la Maestría de Procesos y Expresión Gráfica en la Proyectación Arquitectónica Urbana del 2005 al 2009. Universidad Cristóbal Colón con el curso de Historia y Diseño de Arquitectura Mexicana. Tiene publicaciones en el 2005, Lecciones de Arquitectura por la editorial de la Universidad Veracruzana. En el 2007, Arquitectura Básica, editorial de la Universidad Veracruzana también, y en el 2008, Arquitectura Básica 2, de la misma editorial de la Casa de Estudios. Tiene premios, tiene 2005 mención en la primera Bienal de Arquitectura del Estado de Veracruz, y el primer lugar en casas unifamiliares. En el 2005 también el segundo lugar en el concurso de fotografía del Ministerio de Turismo de la India. Yo cuando leí eso me llamó poderosamente la atención, a ver si lo podemos comentar durante la plática. Conferencias, tiene en el 2000 Arquitectura de Luis Barragán, Universidad de Alcalá de Henares,
En el 2002, conferencias por el centenario de nacimiento de Barragán en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México y en el Hospicio Cabañas de Guadalajara. En el 2003, Arquitectura de la India, aproximaciones de la arquitectura, ETSA, Universidad Politécnica de Madrid. En el 2005, Casa Museo Luis Barragán, Universidad Alcalá de Henares, España. Exposiciones, también en el 2002, Aprender a ver, por la Universidad de Alcalá de Henares. Obras publicadas las tiene algunas de las obras que ha realizado en el 1991 por la editorial Gustavo Gil, la Casa Habitación en Fortín de las Flores y la Casa Habitación y Oficina de Orizaba. En el 1992, Color de la Arquitectura Mexicana de Comex, y en el 2006, la Casa Veracruzana del IBEC. Cedo la palabra al presidente del ANA Capital Veracruz. Rafael. Muchas gracias, Jorge. Ahora cedo la palabra al secretario de la Academia Nacional de Arquitectura, capítulo Estado de Veracruz, al doctor Joel Olivares, para que nos explique de forma contextual la obra del arquitecto Carlos Caballero. Bien, pues la relación que encuentro, sobre todo con la charla de la mañana, que es, por supuesto, una extensión desde el punto de vista de la estética y todo el discurso que has hecho, se contextualiza mucho más tu obra, ¿no? Entonces, para mí la idea de encontrar básicamente los referentes, que es diferente a copiar. Es decir, nosotros estamos hechos dentro de un movimiento moderno donde la copia, incluso muy sutil, será completamente vetada, ¿no? Sí, yo me recuerdo algunas clases en la Facultad de Arquitectura que nos ponían proyectos que no sabíamos ni siquiera que existían, ¿no? En segundo año de arquitectura, creo que sí, en segundo año de arquitectura nos pusieron ¿cómo se llaman? Estos heliodón, no, sí, no, ¿perdón? Sí, era de la geodésica, pero lo que tiene el Museo de Ciencias de aquí, no. Ese no le dan. No le dan. No. El aparato que sirve para ver el espacio, ¿cómo se llama? ¿Perdón? No, donde se ven todos los eventos del espacio, cometas, etcétera, planetario, ahí está. Es que a esta edad ya en las palabras. Bueno, un planetario, ¿no? Entonces, nosotros no sabemos no había ni siquiera en México, en el DF, ni siquiera uno. O sea, no había referentes, ¿no? Pues con los datos más o menos teníamos que hacer un proyecto básicamente para que no tuvieras chance de copiar, menos de ver revistas. Sí, menos de ver revistas. O sea, con la idea de que la arquitectura como arte, o sea, como expresión artística, tenía que venir de adentro, ¿no? Después di clases, comentaba en la mañana, di clases precisamente de estética en la Facultad de Artes Plásticas, y los alumnos no podían o no querían ni siquiera saber de las vanguardias, ¿no? O sea, no querían saber, básicamente para no contaminarse. Entonces, claro, les decían artes plastas, porque a través de las plastas pueden ellos encontrar algo, ¿no? A través de estar trabajando, encontrar algo que fuera original. Entonces, esa visión original sin referencias, eso es básicamente lo que, digamos, desarrolla el movimiento postmoderno, ¿no? O sea, lo que cuestiona y lo desarrolla, ¿no? Básicamente con usar las referencias, ¿no? Ahora, yo lo que he estado viendo, sobre todo, bueno, con la obra de
de Pepe y con la obra de Enrique, que a pesar de que ellos fueron, pues básicamente, pues yo diría hasta la segunda o tercera generación del movimiento moderno, ¿no? Con todavía profesores con los del primer movimiento, la primera etapa aquí en México, del movimiento moderno, o sea que era muy fresco, la creación de CU, ¿no? Y todos estos todavía vivos y todavía dando clases, etcétera, etcétera. Pero aún así ya había un cambio de paradigma con el movimiento postmoderno. El movimiento postmoderno nace en el 70, ¿no? Que es básicamente cuando nosotros estamos saliendo de la facultad, ¿no? Entonces, pero ya se da antes con precursores, ¿no? Entonces yo veo la obra de Enrique y la obra de Pepe como precursores del movimiento postmoderno, ¿no? Entonces, no se da porque aparece hasta en el 70 y ya básicamente en la actualidad es con una conciencia, ¿no? De esas referencias, ¿no? Entonces, en función de ese enfoque es como vamos a ver tu trabajo. Adelante. Bueno, este análisis yo lo veo como lo dijiste en la mañana. Cuando se habla de Barragán, se habla mucho más del color, porque es lo evidente, ¿no? Pero tiene 5 colores, creo que tiene no más de 5. 5 colores. Sí, exactamente. 5 colores, pero además con unas gamas que no es, o sea, no son los colores de cómics, ¿no? Sino son unas gamas, pues con toda una digamos, una vinculación con su amigo pintor, ¿no? Chucho Reyes, ¿no? Entonces, el color de la arquitectura lo vemos en la arquitectura vernácula o lo vemos en la arquitectura hasta el neoclásico, ¿no? O sea, que proviene desde la antigüedad y se da hasta el movimiento neoclásico, ¿no? Yo hago la relación que hay 3 etapas globales: clásica, moderna y posmoderna, ¿no? Claro, tú sabes que en España es un anatema, o sea, no entienden, o sea, ellos ven por etapas y por regiones y toda la complejidad. Entonces, esto entraría dentro del clásico y este es Marruecos, ¿no? Entonces, donde el color no son tonos, insisto, de cómics, sino son trabajos de sacar el color de la tierra, ¿no? Y con combinaciones que nosotros no las entendemos, no las usamos, ¿no? Adelante. Pero ¿qué es lo que buscan, no? Pues básicamente brillantez, ¿no? Entonces, el color en el movimiento moderno, es decir, a pesar de que Le Corbusier elimina con su purismo, su primera etapa purista, ¿no? De aplanados, blancos, etcétera, etcétera, ¿no? El color se elimina. Es más, en la facultad no se da la materia de color como materia, ¿no? Eso es anterior en San Carlos, sí, pero ya en CU y sobre todo en nuestra escuela, menos, ¿no? O sea, no se da. Sí, hay una cosa que creo que viene a cuento. Cuando estaba haciendo la tesis fui a hablar con Palomar Berea y traté de que él me dijera la relación que encontraba entre Barragán y el neoplasticismo y casi me corre, porque Barragán se encargó muy bien de crear su mito. No quería hablar de influencias justo por lo que tú dices, que eso como que le quitaba brillo. Entonces todo era la magia, el sortilegio, el duende. Y los seguidores de Barragán les encantó ese discurso y se molestaban mucho si tú encontrabas relaciones, para mí obvias, con el neoplasticismo o con Le Corbusier, porque no, Barragán eran los recuerdos de su infancia en los pueblos mexicanos, esa era otra bandera que particularmente a la gente de Jalisco le fascinaba o le fascina, lo mexicanísimo. Pero si te das cuenta, son los personajes que están fuera del ámbito académico,
Es el Tadano, es Wright, es Le Corbusier, es Barragán, Zaha Hadid, que no tienen una formación y yo diría una limitación. O sea, Claro. todo mi cuestionamiento está en la educación. ¿Qué forma y de forma, por supuesto? Nuestra educación, y básicamente porque en el movimiento moderno, al introducir la tecnología del concreto, se gira del arte como venía como escuela, dentro de las escuelas de arte, se gira hacia la ingeniería. Por eso te digo, se maneja con una herencia estética, pero con un valor en la tecnología. ¿No? Pero ni somos totalmente ingenieros, ni somos totalmente artistas. Claro. ¿No? Entonces estamos como en una etapa híbrida, ¿no? Donde te mueves donde te conviene. ¿No? Entonces, ese es el problema, ¿no? Básicamente es el problema. Entonces, personajes como Le Corbusier o Wright, que, digamos, tenían esa vena, o sea, esa vena, Wright como ilustrador y Le Corbusier como dibujante de relojes y demás, o sea, tenía esa formación, digamos, técnica, ¿no? Exactamente de arte, pero va hacia la tecnología con otra visión que desde básicamente la arquitectura. Y entonces entra la arquitectura, pero con una visión mucho más global. Y sus referentes, como tú dices, pues son metafóricos, ¿no? Todos ellos lo hacen, ¿no? Entonces, aquí lo que expongo es que Movimiento Steel está en 1925 cuando se hace esta casa, ¿no? Entonces, está en el borde donde Le Corbusier está con su purismo, ¿no? Y se hace esta casa, ¿no? Con colores, ¿sí? O sea, que el posmoderno inicia con el origen del moderno, pero con una vertiente muy, muy paralela que no se le da, es decir, que se toma como desviación o como una alternativa, pero no como el centro, ¿no? El centro sigue siendo aplanados y el material original, etcétera, etcétera. Adelante. Art Deco es otro movimiento de color, ¿no? Estamos ya en los 30, 40, ¿no? Y se afrontó México y con unos colores impresionantes, ¿no? Adelante. Le Corbusier, ¿no? La segunda o tercera etapa de Le Corbusier, segunda con Marsella, tercera ya con Chandigarh y cuarta sería aquella con esa estructura metálica, pero Le Corbusier era un pintor cubista, ¿no? O sea, para Le Corbusier es decir, él podía escribir cuando las catedrales eran blancas, ¿no? Pero hacer, pues era un artista, era pintor, ¿no? O escultor, ¿no? Adelante. Y bueno, Barragán, ¿no? Entonces, si bien conoce a Le Corbusier, conoce su obra de Le Corbusier, admira, pues yo he leído algunos artículos de él, o sea, digamos, he leído algunas notas de él, ¿no? Donde hace la referencia de que lo conoce, ¿no? Y incluso antes de leerlo tenía idea de que había trabajado con él, pero no trabajó con él, sino lo visita, ve sus obras, pero lo estudia, ¿eh? Lo estudia, y tan lo estudia que muchos de los conceptos los maneja, ¿no? Pero los transpone, o sea, no se casa con sus ideas. Y para mí la razón que tienes, te digo, por un lado que es mucho más libre, entre arquitecto e ingeniero es más libre, ¿no? Y segundo, de que prevalece mucho más, o sea, su interpretación desde el punto de vista de cultura. O sea, es una persona culta,
culta, sensible, ¿no? Sí, es que Le Corbusier es como un afluente más de un río muy ancho que era Barragán, que tuvo contacto con una barbaridad de intelectuales y de artistas de primer nivel. Entonces, ahí es el crisol, ahí es donde Le Corbusier está presente, pero ya no es la copia servil, ya está muy filtrado, Sí, pero es un referente clarísimo, por más Pero que mira, se le minimice. no, pero le pasa lo mismo en Tatlin con Picasso. Tatlin va y visita el taller de Picasso, Ok. ¿no? ¿Y qué hace? No hace lo que hace Picasso. Es decir, toma lo que está haciendo Picasso después de lo que él observa de lo que produce en las galerías o en sus museos, ¿no? Lo que él está haciendo es otra cosa. Está haciendo collage. Ok, ¿no? Está sí. jugando. Entonces, él se lleva ese punto y es el que trae al constructivismo ruso y desarrolla un movimiento totalmente distinto a Picasso. Y pasa lo mismo con Barragán, ¿no? Es decir, Barragán no se puede casar con nadie, pero sí admira a Picasso y admira a Le Corbusier. Lo superadmira, lo va y lo busca en su taller. Y Le Corbusier lo recibe. Le Corbusier no recibía a cualquiera, ¿no? Hay una anécdota, Pepe, que dice, bueno, nos contó un profesor ahí en el doctorado, dice que fueron en comisión, porque él fue en una comisión a invitar a Le Corbusier a una conferencia, ¿no? Porque iban a hacer un evento internacional ahí en Madrid. Entonces se hace la comisión por parte del colegio y van, no sé, 4 o 5. Lo recibe, dice, en una sala, en una mesa, en una sala. Dice, de repente sale de una puerta, dice, un pequeñito, dice, con ojos así como ratón, ¿no? Con sus lentes, los observa. ¿Qué se debe su visita, no? Dice, no, venimos aquí con todo el honor, a invitarlo aquí, vamos a hacer pues un homenaje y queremos que usted esté, etcétera, etcétera. Y se les queda mirando y les pregunta, ¿y ustedes saben por qué Dios es Dios? ¿No? Entonces, pues, ¿no? Ya sé, ¿no? Pues, ¿no? Sí, porque nadie lo ve. Hasta luego. ¿No? ¿No? Eso es Le Corbusier, ¿no? Entonces, vamos, que lo haya recibido y que lo haya tratado y que le haya mostrado su obra, etcétera, etcétera, y su taller, yo creo que tenía que haber algo, digamos, una empatía, al menos, ¿no? Entonces, lo que vemos aquí y en este trabajo de lenguaje y sobre todo del lenguaje de la arquitectura postmoderna, aquí lo que podemos hacer lecturas es básicamente de minimalismo, ¿no? Insisto, no es minimalista porque aparece después, es más, el minimalismo aparece ya en los 90s como conciencia, ¿no? Entonces, estamos hablando aquí de 40 y tantos, ¿no? 50, no sé. Entonces, pero este atrevimiento va más en el sentido de la escenografía. Es el manejo de la arquitectura como una escenografía. Y tan es así que muchos de los muros no corresponden a niveles, ¿no? Sino son proporciones, ¿no? Básicamente es un trabajo escultórico de proporciones, ¿no? Fíjate, es muy acertado lo que comentas de la escenografía, que era algo también mal visto por el movimiento moderno. A Barragán lo atacaron de Así es. teatrero. Así es. Dice, ese hace escenografías, ese no está haciendo arquitectura, Así es puro teatro. Así es. Así es, pero es porque va mucho más adelante. Es decir, la arquitectura no puede estar vinculada, digamos, o sea, está vinculada al pasado, pero como referencia, ¿no? Porque no puedes inventar nada.
Y eso es básicamente algo que es muy importante desde el punto de educación, ¿no? Que tú tienes que aprender. En lugar de mirar con recelo el pasado, tienes que aprenderlo y reverlo de nuevo, ¿no? Para aprenderlo, ¿no? Y sobre todo interpretarlo, ¿no? Y entonces vemos planos y vemos un trabajo básicamente de pintor, o sea, de luminosidades, de tonos y de proporciones escultóricas con la arquitectura, ¿no? Adelante. Y claro, referencias a patios, o sea, muchos elementos de este viaje, ¿no? De Marruecos y de España, el sur de España, etcétera, etcétera, y sobre todo de Le Corbusier. Y aquí en yo veo aquí precisamente la visión del contexto, más que el elemento, o sea, veo dos cosas, ¿no? Por un lado, la visión del contexto y el concepto de privacidad, que tú sabes que Barragán lo tenía a rajatabla, ¿no? Y entonces, el hecho de una colonia obrera hacer su casa, ¿no? Y como tú lo decías en la mañana, ¿no? De que no aparece así como, bueno, llega el arquitecto y ahora sí, aquí estoy, ¿no? No al revés, ¿no? Pero aparentemente, ¿no? ¿Por qué razón? Porque es una casa de 2 niveles y tiene 3. Es decir, tiene una presencia que es otro de los aspectos del minimalismo, ¿no? La exageración de la escala, ¿no? Hay un detalle, y lo vamos a ver cuando veamos esta obra, es que el posmoderno articula el lenguaje, ¿no? Entonces, al articularlo, lo que va a producir son sensaciones, ¿no? Y en este caso es monumentalidad. Es decir, se llama una arquitectura del silencio, ¿no? Porque cuestiona la complejidad de la arquitectura, del normal, ¿no? Toda esa complejidad se cuestiona con el deconstructivismo como orden del caos, ¿no? Y el minimalismo con el silencio, ¿no? Entonces, aquí tenemos esta obra jamás pintada, todo en gris, ¿no? Y parece ser un taller, ¿no? Bueno, eso que comentas, a mí me encanta la frase que dicen que usaba con mucha frecuencia con sus colaboradores cuando revisaba una propuesta. No, parece de arquitecto. Así Está aprendido, pero no me lo sé. es, así es, Parece de arquitecto. así es, Hagan otra cosa. así es. Adelante. Pero cuando vemos la planta, ¿no? El orden, ahí vemos a Le Corbusier, ¿no? Cuando vemos los planos, la composición, ahí vemos a Le Corbusier, ¿no? Pero no está Le Corbusier. O sea, no son los pilotis y la planta libre y las ventanas rectangulares. O sea, no trae esos elementos, sino la esencia de esos elementos, ¿no? Ok. Son esencias, ¿no? Pero a la vez una interpretación, los recorridos, que no tenía Le Corbusier. Digo, no lo tenía de esa manera, porque Le Corbusier también es teatral. Sí, claro. Es teatral. Y entonces lo que hace es una complejidad de enlazar tanto el taller como la casa, meterlo, digamos, topológicamente. Sí, él comentaba que le había impresionado muchísimo Granada, no tanto por el ornato como el manejo espacial, particularmente los umbrales, Los umbrales. porque decía, bueno, es que el patio de los Arrayanes, por ejemplo, se ve grandísimo, porque para llegar a él pasas a través de un umbral con un techo bastante bajo. Claro. Entonces ese juego de alturas, de escalas, pues sí, teatral, pero
un maestro del teatro. Así es. Pero esa es la interpretación, ¿no? Ujú. No es la copia, ¿no? Y bueno, el hecho o sea, cualquier arquitecto hubiera, por privacidad, llevado la casa atrás, ¿no? Y él la trae al frente, la comprime y deja ese espacio, ese cuadrado de bosque. Pero realmente la sensación es un bosque, ¿no? Y para hacer todos esos recorridos que hacían caminando, igual la azotea para ir a hacer esos recorridos. O sea, digamos que tiene una serie de elementos funcionales que no cualquier arquitectura tiene, ¿no? Adelante. Bueno, los cambios de nivel, la piedra, el, el llegar de una manera estrecha, esta es la entrada, la banca para sentarse, como proceso casi de convento, ¿no? De tocar ahí, bueno, sí, tengo la cita, pero pues me siento ahí, me espero a ver, ¿no? Esa, esos tiempos, ¿no? De reflexión, de sensación, de no hay nada más que luz, ¿no? Y después esa escalera para llegar a esta parte central, donde también todas las puertas están mimetizadas, ¿no? Ese es minimalismo, ¿no? Y luego los colores, ¿no? Adelante. Ahí está la otra vista. Aquí es interesante, bueno, por supuesto el manejo de la luz, ¿no? Y los reflejos con el cuadro aquel de oro, ¿no? Solamente. Y la escalera con una simplicidad, o sea, que parece un acceso a una pirámide, ¿no? Y el lugar escenográfico donde está el teléfono, ¿no? O sea, yo cuando vi ese lugar, me imaginaba que alguien llamara por teléfono, ¿no? Esperara que él llegara, se sentara ahí religiosamente a comunicarse con el exterior. Cuando nosotros tenemos el teléfono en la bolsa o junto a la cama, estamos, digamos, vinculados al exterior, y para él era, digo, por ese detalle, ¿no? Religiosamente un sitio donde le voy a dar ese espacio hacia el exterior. Y bueno, el tema de la luz, ¿no? O sea, no hay ventanas, pero está la luz. Adelante. La famosa ventana con la cruz, ¿no? Donde desaparecen los manguetes de alrededor, y básicamente con un detalle, porque no empotra, sino cambia el tamaño del muro, y de adentro se ve con una continuidad y por afuera se nota la ventanería, ¿no? Pero digamos, ese buscar, por un lado la esencia, ¿no? De esa ventana, desaparece la manguetería, no es un plano, sino es un límite, delimita el espacio exterior con el interior, ¿no? Es decir, lo que busca es la síntesis, la simplicidad, ¿no? Y luego la otra imagen, pues es el Museo del Eco, donde se repite el concepto de la ventana, ¿no? De manera escultórica, igual con Matías Geritz, ¿no? Insisto, como referencia, no como copia, ¿no? Adelante. Y un detalle que a mí me llamó la atención viendo la obra de Le Corbusier es que él hizo la escalera que continua, ¿no? Él la hace en una obra que no encontré en este momento el detalle, pero estas dos obras, la de blanco y negro, es la parte de la azotea de la unidad de habitación de Marsella, ¿no? Donde él remete la estructura de la escalera para dejar esa continuidad como forma, ¿no? Y lo repite en la segunda imagen, que parece una escalera de trampolín, pero él la utiliza en la última obra, que es la casa de exposición de Zurich. Esa es la escalera, ¿no? Entonces,
Por supuesto que visitando a Le Corbusier seguramente lo vio Barragán, ¿no? Ahora, la diferencia es la manera teatral y sobre todo el énfasis de al hacerla en madera y no ver nada, ningún elemento que lo sostenga, la escalera flota, pero además se vincula con esa pequeña puerta de la biblioteca, ¿no? Bueno, es una escalera que se usaba poco. Sí, Él decía que era sobre todo para ver, porque a ese salón de música se llegaba por la otra escalera. exactamente. Y reforzando la idea del refinamiento, esa ventana es la que da a la calle. Sí, En la calle se ve como un saliente, sí, pero lo que él realmente quería era lograr la ilusión de un muro muy grueso, sí. más que el aspecto que iba a tener en el exterior. Sí, yo creo, y además así es, la arquitectura que hace Barragán es de adentro hacia afuera. O sea, él no le preocupa, por eso, como dices, no tiene el diseño de un arquitecto, ¿no? No, sino de un interiorista, ¿no? Sí, Es más un arquitecto de interiores que un arquitecto, ¿no? Porque a él no le interesa, él elimina, bueno, teóricamente elimina el exterior, ¿no? Entonces, el gran espacio, ¿no? de esta doble altura, el no llegar con ese muro, sino es un murete, ¿no? A la zona de... Yo pensé que ahí estaba la biblioteca, ¿no? no, es el salón de música. Y bueno, es posmoderno también con esa libertad con la que pone esas vigas, por ejemplo, falsas. Claro, O sea, no tienen un cometido estructural. esto concreto, ¿no? La casa. La casa es de concreto. Esa- Y a él, Pero pues, él hace escenografía exacto, a la mexicana. que lo hacía con enorme refinamiento, Así es, pero ponía muy nervioso a todos los funcionalistas. así es, así es. Adelante. Y bueno, la composición, aquí es donde se ve estilo, ¿no? O sea, con la composición, que es básicamente estilo, ¿no? Y bueno, este es la azotea, pues, que era un sitio para meditar y pues de silencio, ¿no? Pero la composición, y nos explicaban ¿cómo se llama? Que fue su secretaria, que se quedó con la casa de administradora, que le hacía muchas pruebas de color. O sea, no el color fue el inicial y ahí se quedó. No, él normalmente meditaba sobre los tonos y los volvía a pintar y los volvía a pintar. O sea, siempre fue una obra, siempre fue su casa un lienzo, ¿no? Adelante. En la tesis que he hecho sobre el tema del lenguaje de la arquitectura y con los 104 conceptos, uno de ellos es la luz. Y entonces me hice un capítulo de la luz, específicamente el manejo de la luz como articulación de la forma, y tomé Barragán, por supuesto, ¿no? Yo además hago digamos, un historial más o menos del desarrollo de los tipos de luz, pero básicamente un estudio sobre la casa de Barragán. Y obtuve un permiso para hacer unas comprobaciones, ¿no? O sea, sacar cuántos conceptos utilizaba. Y uno de ellos es el más importante. O sea, aquí se ve, ¿no? Es decir, la ventana está alta y entonces funciona como un domo, ¿no? Como un tragaluz, aquí en esto. Y refleja sobre el muro ese blanco, ¿no? O muy claro, ¿no? Y aquí utiliza esas bolas para poder hacer esos reflejos. O sea, te digo, no haces solamente el trabajo de la iluminación cenital, sino utiliza el color para que refleje y coloree, digamos, ese ambiente, ¿no? O sea, esa luz que cae, ¿no? Con un tono amarillo, y luego con ese reflejo rosa, y luego cómo se refleja con esa esfera, ¿no? Adelante. Y bueno, la casa Giraldi, donde
Bueno, pues sí tiene este pasaje, ¿no? Con esta celosía en amarillo y luego el contraste allá con el azul, y es un cuadro de estilo. Ahí hago un paréntesis. Fíjate que acababa de ver esa casa en una arquitectura de Yurduy. Ya era fan absoluto de Barragán y entonces un amigo me dijo, oye Carlos, ya sé dónde está la casa. Salí corriendo a México a verla. Pues estuve tomando fotos del exterior, que con eso me daba por bien servido. Y en eso sale Pancho Gilardi, que iba a trotar ahí cerca. Y me dice, ¿qué te gusta? Bueno, yo estaba así, tembloroso. Pues pasa, conócela. Oye, va a estar alguien visitando la casa, ¿eh? Luego nos vemos. Me meto al pasillo pintado de blanco. Dije, ay no, es impresionante, la acaban de inaugurar y ya la cambiaron. Entonces visité el resto de la casa. Ya más tarde, cuando entré al pasillo, estaba amarillo el pasillo y amarillo yo. Porque claro, está pintada con luz. Claro, así es. El vidrio tiene aplicado el color amarillo como, no es una mica, es un trabajo realmente de estar así con una estopa. Me imagino que él decía, no pónganle más, pónganle menos. Es impresionante el grado de refinamiento porque, por ejemplo, también en la escuadra azul de la alberca, para rematar el azul, los muros blancos son el doble de grueso para permitir ese escalón que coincide con la losa más elevada de donde sale la luz. Es más, en la azotea, una cosa que yo no entendía, hay un hueco, parece una puerta, pero que da a la nada, da a la casa del vecino. Y me cayó el 20, abajo está un vidrio que él se dio cuenta que necesitaba quitar eso para que entrara bien la luz y entonces iluminara esa zona. Ya. Y bueno, los efectos de la luz con el agua, ¿no? Entonces, Perdón, es ahí de lo que hablo, es una pequeña banca que funcionaba como sí, vestidor. así es, Sí, claro, los reflejos del agua, toda una escenografía extraordinaria. así es. Adelante. Bueno, dentro de los experimentos que, que, que hice fue con esta ventana, ¿no? O sea, básicamente la manera de controlar la luz es a través de trampas, ¿no? Y aquí me encontré con esta ventana que funciona como trampas, ¿no? Y lo que más me llamó la atención es esta mesa con esas ventanas. Entonces nos conseguimos un programa de simulación, ¿no? Con la posición de la luz y construyendo las ventanas, ¿no? Y pudimos entender, y ahí se ve claro con estas dos imágenes, él utilizaba esta mesa para leer la Biblia. Entonces, la luz, porque esta da al occidente, ¿no? En la tarde, entonces sobre las 4 de la tarde pegaba ese rayo, ¿no? Y entonces iluminaba de esa manera hacia abajo, ¿no? Es decir, tiene la lámpara, pero realmente lo que está iluminando es con la ventana. La ventana es muy alta para poder mirar, ¿no? Y él lo que no quiere es mirar, sino quiere leer la Biblia, ¿no? Adelante. Bueno, el color, pues contemporáneo, porque fue contemporáneo de Barragán, no su misma edad, Legorreta. Yo me recuerdo que nos llevaron en el 68, nos llevaron a conocer las instalaciones deportivas, ¿no? Y por ahí pasamos cuando estaba construyéndose el Camino Real. Y para todos era Barragán. Para todos era
y nos llevaron y dijeron, Barragán está aquí. Pues, sí. Entonces miramos todo estas imágenes y yo me fui con la idea, cuando llego al doctorado, me preguntan, ¿no? Y tú sabes que Barragán ya es como, ¿no? Bien ponderado. ¿Y conoces obra de Barragán? Le digo, bueno, pues sí, conozco pues, el Camino Real, ¿no? Y entonces se genera ahí porque además, no sé por qué razón, cualquier cosa que yo dijera ahí era importante, entonces se genera dentro del claustro, ¿no? Pues, ¿cómo era posible? Pues era Legorreta, ¿no? Y entonces, en una ocasión traje a un arquitecto que fue mi profesor, y me dice, oye, quiero conocer la obra de Barragán. Y entonces fuimos a ver la casa, y estaba la secretaria, entonces platicamos con ella, ¿no? Porque él era muy, o sea, como español era muy fácil de hablar con ella, y le preguntó, "Ay, ¿qué injerencia tuvo el Barragán con Legorreta, ¿no? con el Camino Real?" Lo dijo de esa manera, ¿no? Y ella contestó, toda. Este niño venía todos los días a preguntar, ¿no? Todos los días venía a preguntar, ¿no? Y claro, Legorreta es así, o sea, algunas conferencias que yo lo escuché, siempre le preguntaban, ¿no? De cuál era la relación con Barragán. Y él decía, bueno, pues jugamos ajedrez, ¿no? O sea, ninguna, ¿no? Pero para mí, digo, si hubiera estado en su papel, yo me hubiera sentido muy honrado de tener esa herencia, ¿no? De tener esa continuidad de la obra de Barragán, ¿no? Adelante. Estaba cargando con esa condena de la que hablaste, contra la originalidad. ¿Qué van a pensar? Oye, esto es una canallada. ¿Cómo presentas primero obras de Barragán? Porque tiene esas referencias. Sí, claro. Tiene esas Pero referencias, toda pero no es una canallada. toda distancia No, para nada. guardada. No, No me para estás nada. balconeando. No estoy balconeando. Ok. No, Creo en tu buena fe. no. Estamos reconociendo tu obra y tu trabajo, y sobre todo esa sensibilidad para tener, o sea, yo te conozco desde siempre, ¿no? ¿Te acuerdas? Nos hemos conocido de estudiantes, ¿no? Y siempre lo he sabido, porque desde estudiantes ya tenías Mis fijaciones. tu fijación, que ninguno de nosotros la tenía, ¿eh? O sea, tal vez Le Corbusier o tal vez Wright, por ahí andaba, pero Barragán, ni en cuenta, no para nada, ¿no? Barragán era algo así como demasiado como doméstico, ¿no? Y tú lo supiste ver, ¿no? Tú lo supiste entender, Pues muchas ¿no? gracias. No, para nada, ¿no? Entonces, a lo que veo aquí de estas 4 obras es a Barragán en el patio, ¿no? En los volúmenes, en el manejo de los volúmenes. Es decir, lo veo en los conceptos, no en la copia burda y vil, ¿no? Sino en los conceptos, el manejo de los volúmenes, la sensibilidad de la materialidad, ¿no? Y la desmaterialización a través del color. Es un juego, ¿no? Entre lo material y lo desmaterializar a través del color, que el color no es otra cosa que luz congelada. O sea, Barragán es más luz que color, ¿no? Entonces, igual en la Casa Méndez ves a Estilo, ¿no? Y el arrojo para el edificio de departamentos Mayer, ¿no? De ese gran volumen lleno de color, ¿no? Con un énfasis espectacular. Adelante. En la Casa Rosada, que es tu casa, ¿no? Entonces aquí veo muchísima relación con la Casa Estudio de Barragán, porque al igual no la comprimes al borde de la calle, sino tienes ese pequeño espacio, pero deja igual toda la parte del bosque atrás, ¿no?
O sea, la estrategia es similar, ¿no? Con las diferencias naturales de ser el DF o ser Orizaba, ¿no? El concepto es Le Corbusiano, como el de Barragán, pero el manejo de los volúmenes es sobre todo en esta fusión que hace Barragán de digamos, de espacios, ¿no? Entre la mezcla de estudio con la casa. O sea, la casa está en la parte de atrás, ¿no? Y el estudio está en el frente, ¿no? Pero después se vuelve hacia atrás y la casa se va hasta el tercer plano. Entonces, hay una mezcla que en general parece simple, pero es compleja como espacio. Adelante. Y bueno, esta es la casa. También parece con mucha, o sea, con mucha idea de lo mínimo, de lo modesto, o sea, sin materiales así caros y volúmenes generales, sino incluso la puerta del color del muro, y básicamente lo que hace es un contraste con la naturaleza, ¿no? Y sobre todo, pues es un contraste simultáneo, ¿no? Entre la parte de el rosa es como el rojo y el verde pues son contrarios, ¿no? Entonces la luminosidad es bastante amplia, ¿no? Adelante. Los efectos, ¿no? Hay unos efectos, sobre todo en las caballerizas, donde maneja o sea, dentro de la simplicidad, la complejidad de la luz con las sombras. Y de igual se ve de esta manera, ¿no? Es decir, no tiene decorados, ¿no? No tiene, digamos, cambios de color para buscar la articulación, sino es la sombra con la luz la que te produce a través del cambio del sol, ¿no? Muchos efectos luminosos, ¿no? Que hace falta otro ojo observador de otra manera de entender este tipo de arquitectura y que es más fenomenológica. Adelante. Y bueno, los interiores también son espectaculares, ¿no? Con este arrojo de color y de sensaciones espaciales, ¿no? Que permite, pues realmente, es decir, es casi como muy táctil la casa, ¿no? Adelante. Bueno, esta otra casa yo la veo mucho más minimalista, ¿no? Bueno, ahí debo hacer la aclaración, casi que mi pasado me condena porque el color se decidió en función del piso de mármol. No es blanco, es un tono ligeramente verdoso. Sí. Creció por deseo de los clientes. Y no hubo modo. Decía, no, es que es otra idea aquí. Ah, no, queremos nuestro muro rosa. Y también hay uno en el interior. Bueno, pues ok. Pero fíjate que eso es básicamente algo que entonces aquí Rafael va a dar más una referencia que con la charla anterior con Brain, yo decía, pero ¿cómo canijo convence a los clientes, no? Dice, pues es que realmente los clientes lo buscan a él por eso, ¿no? Entonces aquí, si es eso, digamos, esa decisión del cliente y no tuya, pues es porque ellos están buscando a ti. Bueno, y hay otro dato. Siento que en regla general me interesa más lo que se ve del interior. Así es. Esto está junto a un campo de golf. Entonces por eso logré que la rejita, que era inevitable, pasara lo más desapercibido posible, pintada de verde. Sí. Y los espacios principales de la casa
gozan de un jardín enorme que es el campo. El campo de golf. Es decir, ahí en la parte alta primero está el baño que tiene una ventana de la cual se puede ver, luego el dormitorio de ellos y luego la biblioteca, y abajo está la cocina, el comedor y la estancia. Y todos tienen muy, muy buena vista. Así es. Es lo que hablabas en la mañana de Enrique Murillo. Bien, pero también la idea, el silencio hacia afuera y la apertura hacia adentro, ¿no? O sea, ese concepto. Pero a la vez de enmarcar la casa a través de ese muro grueso y esa losa gruesa, o sea, contiene la casa, ¿no? La hace sólida, ¿no? Con otro dato, bueno, hace un momento mencionaste la importancia en cualquier tendencia de cuidar el detalle. Yo hice un viaje, esta casa la realizó una constructora, y a la azotea no se sale. Hay una parte que son los servicios, que tiene una puerta que naturalmente se le echa llave, por si hay alguna visita con niños, si quieren salir corriendo, o sea, es segura, pero es azotea, solamente azotea. Entonces, para mi sorpresa, cuando llegué ya tenía un pretil para darle seguridad a la azotea. Mire qué bonito nos quedó el pretil, y así todo el mundo va a estar tranquilo. Pues fíjese que no, y va para atrás, porque ahí sí que con un elemento aparentemente sin importancia, pues Le daban la torre. echaban a perder todo. Así es. Bien, y sobre todo observando, digamos, la ausencia de color, porque este es anecdótico. Adelante. Sí. El centro. Hay el color en el centro, ¿no? Con una doble altura y con la luz, ¿no? Hice un experimento porque trabajé con el tema de modelos, con el tema de la luz, y la manera de cómo lograr el espacio, ¿no? Desde el exterior era precisamente así, iluminando el centro, ¿no? Es como tú podías ver toda la transparencia, ¿no? Y aquí se nota ese manejo, ¿no? Ese doble encuadre, ¿no? de la composición. O sea, parece muy simple, pero es bien, o sea, muy intencionado. La luz que entra por cerca de las ventanas, ¿no? O sea, si hubiera tenido solamente ese pequeño alero, se hubiera visto insignificante. Pero el tener ese marco le da una simplicidad y además presencia, ¿no? Adelante. El color o sea, el color va a ser el determinante, y es solamente un muro puesto ahí de color, que lo que va a hacer es esconder la escalera, ¿no? Y entonces, pero va a ser determinante por los efectos de luz. Adelante. Ahí lo vemos. O sea, todo lo neutro del interior de la casa se significa con ese muro, ¿no? Adelante. Y el tema de la luz. O sea, cómo genera a través de la luz el espacio, ¿no? O sea, no hace falta el color, sino es la luz como esencia, ¿no? Adelante. La ventana cuadrada, ¿no? O sea, el impacto que tiene el tener una ventana con una regularidad, ¿no? Que hace que todo el exterior se quede enmarcado, ¿no? Adelante. Bueno, la siguiente casa, que es la blanca, entonces, esta yo la veo, o sea, todavía mucho más compleja, porque es una casa que de fuera se ve un nivel y tiene tres niveles. Y es complejo poder vincular los niveles, ¿no? También tiene su historia. Bueno, es que Orizaba en términos arquitectónicos es la jungla.
O sea, de veras es heroico. Este cliente, hijo de unos muy antiguos clientes, buenos amigos, originalmente me encargó 2 casas para rentar. Bueno, le hice el proyecto. Luego cambió de idea y me dijo, porque pues para ellos todo es de una sencillez que uno se queda helado. No, pues ¿sabes qué? Conéctalas, porque yo ahí voy a vivir. Y, pues no, o sea, va a ser una cosa espantosa, eso no puede ser, pues te hago otro proyecto. Y bueno, afortunadamente aceptó, pero no fue tan fácil, él ya lo había resuelto. Abría 2, 3 puertas y ya acabé. Pero fíjate que lo que yo creo que entre más complejo es un cliente, claro, que tenga la disposición de dialogar, ¿no? Entre más complejo es un cliente, mejores proyectos salen, ¿no? Porque no es tan, no es tan fácil, pues. Adelante. La Casa Blanca, entonces la vemos de afuera, pues pasa totalmente desapercibida, ¿no? Como un solo nivel, no tiene mayor que la entrada y la cochera, ¿no? Pero dentro no, es otra cosa, ¿no? O sea, tiene un jardín y tiene sus 2 niveles, ¿no? Que en la parte de abajo tiene la recámara, ¿no? Entonces ya te cambia totalmente la idea porque tú entras por la parte de arriba, ¿no? Adelante. Pero el tema de la luz, o sea, aquí no es tanto la forma, sino es la luz y la estructura. O sea, el diseño y la estructura nos recuerda más el tardo moderno, ¿no? Adelante. Y esta es la parte esencial de la casa, ¿no? O sea, cómo se vincula a través de ese pasillo, ¿no? Cómo se logra un solo espacio, pero además completamente, pues, para esta casa nada más, ¿no? Entonces las recámaras, Perdón, creo que pudo haber sido una enseñanza indirecta de Barragán, porque pues, de la manera que yo me formé, súper cuadrado, pues la casa entrabas y estaba primero la sala, es decir, había una lógica. Y aquí resulta que la estancia está hasta el fondo del terreno y después de descender, como en la casa Gilardi, toda distancia guardada, cuando hablo de mi referente, pues se permite poner una estancia en planta alta y el comedor hasta el fondo. Así es. Entonces dices, bueno, pues digo, está bien que las cosas te queden cerca, pero a veces se logra más caminando tantito, ¿no? Así es. Pero sí, aquí veo otro nivel. O sea, es decir, que esas referencias ya no son obvias, ¿no? Sino son conceptuales, ya son conceptuales. Y entonces es donde aparece la calidad de tu obra. Adelante. Y bueno, además tu actividad como teórico de la arquitectura, con estos fantásticos libros de arquitectura básica, que son, pues, con todo la parte, digamos, pedagógica a la que te has dedicado, y sobre todo, pues, ese vínculo y ese compromiso, ¿no?, de enseñar. Muchas gracias, Joel. Pues tengo muchos años de conocer a Carlos. Creo que tengo más años de desconocerlo, porque de manera silenciosa creo que ha estado desarrollando una actividad arquitectónica, pues digamos, no voy a decir interesante, sino que
fundamental para la gente que lo habita, ¿no? Yo dije hace poquito, cuando bueno, le pasó a Rafa y le acaba de pasar a Manolo en Veracruz, que le publicaron unas cuestiones de lo de bomberos, a ti también con tu obra, y decía yo que vale la pena mantener en esta academia el verbo arquitecturar, ¿no? Porque hay que permanecer haciendo y haciendo cosas de arquitectura y arquitecturizando el mundo también, ¿no? Y en este caso con Carlos, de veras que te conozco hace muchos años, pero te desconozco muchos años más, y me parece que se antoja pues ir conociendo las cosas que has hecho. Seguramente la gente está muy feliz ahí donde está, ¿no? Se ve. Y pues bueno, yo celebro pues un poco conocerte un poco más con esto, y qué buena calidad, o sea, qué calidad tienes con las cosas que haces. Es mi amigo, ni se nota. No es tu responsabilidad, ¿eh? O sea, Bueno, qué bueno, ¿no? nadie te va a culpar. No, Carlos, yo te felicito y yo lo que quiero comentar es algo muy simple y es que realmente tú diseñas con luz. Tú no diseñas con estructuras de acero y grandes paños de cristal o volúmenes, con elementos formales, elementos de material, sino que tú a la luz la vas manejando, la vas dirigiendo, la vas encauzando, la vas aprovechando, es tu elemento fundamental de diseño, la luz. Quizás en segundo término el color, por la influencia que has tenido de toda la vida de nuestro Barragán. Pero también, al final de cuentas, el color es luz. Entonces, los diseños de Carlos son diseños con luz o de luz. Felicidades. Muchas gracias, Pepe. Bueno, siempre digo toda distancia guardada, pero me gustó mucho la frase de Campo Baeza, que estuve a punto de conocer. Javier me llevó ahí en la Politécnica y ese día no había ido a dar clases. Tengo muchísimo respeto por él. Y hace poco leí una entrevista donde decía que la luz es el mayor lujo de la arquitectura y es gratis. A mí lo que me gustó mucho de tu obra, Carlos, y lo que yo me quedo como enseñanza, como una gran enseñanza, es la simplicidad. No se requiere la complejidad, no se requiere, como dice el arquitecto Pepe Tor, no se requiere la gran complejidad y de sofisticación estructural y nada. Se requiere ser muy inteligente. Una gran racionalización de la estructura, del espacio, de la luz. Y es como, lejos de dosificar el color, es como amaestrear, tenerlo amaestreado el color, de saber cómo se va a comportar el color, saber cómo va a ser, cómo se va a comportar esa anomalía roja al centro del proyecto, cómo se va a comportar con la luz. Y eso, a mí cuando vi las fotos fue lo que me gustó. Dijo, es que es una gran enseñanza ser sencillo, porque lo que es sencillo se construye sencillamente y por lo regular es económicamente más viable, es mucho más fácil de hacer y es más fácil y es más perdurable en el tiempo estéticamente, se comporta mucho mejor durante el tiempo, ¿no? Y la obra sí a mí me encanta tu obra que vi y la influencia de Barragán, sí, pero la influencia la veo en lo místico y en lo racional y en la inteligencia de hacer arquitectura, ¿sí? Sí, como todos tenemos un antecedente de algo que tomamos, pero yo al final sí lo veo, pero lo veo más en esa inteligencia de hacer arquitectura. A mí me encantó. La Casa Blanca me parece una extraordinaria obra por la sencillez, o sea, por la forma tan inteligente de hacerlo. Te felicito realmente. Jorge, muchas gracias. Bueno, quiero matizar un poco. Creo que es una sencillez con cierto grado de complejidad.
Ah, pero la más difícil. A mí se me quedó muy grabado, creo que ya ahorita... Ah, sí, aquí está, mi querido Dani. Pues a tu papá le encargué una vez unos dijes para un matrimonio amigo, que era elemental la muerte, era solo la inicial, cada una. Y don Gil no me entregaba y no me entregaba, y yo ya un poco desesperado le fui a echar brava, ¿no? Le digo, sí, no, digo, pero don Gil, si usted hace cualquier cantidad de cosas, que homenaje al líder Daniel Sierra, es lo suyo, dice, no, espérate, vamos aclarando. Si me encargan un anillo de graduación, de esos que tiene de un lado la perspectiva de la escuela, del otro lado el escudo, luego las fechas, luego dice, pues ahí no pasa nada, si te queda un poco chueca una cosa ni quien se entere, pero cuando es nada más una C, pues más te vale que te quede impecable, porque ahí va a brincar cualquier defecto. Entonces, aprendiendo o intentando aprender de Barragán, por ejemplo, el manejo que tiene de la luz artificial es delicadísimo. En la entrada donde está esa banca, solamente hay un muro de abajo hacia arriba. Y el tema estructural, pues intento, por lo menos en mi casa, que no se viera ninguna trave, ninguna columna, que obviamente las tiene. Por supuesto, ningún bajante, ningún registro. Entonces es un trabajo de pulir, ¿no? Sí es sencillo, pero pues también tiene su grado Sí. de complejidad. Pero nunca dije simple. La sencillez es muy difícil de lograr. O sea, es la parte más. O sea, y no hay que. Y yo cuando me dicen de Barragán, sí lo tengo como hasta un posmoderno, pero también lo ubico dentro de la construcción de la identidad nacional. O sea, había que construir una identidad nacional y creo que Barragán fue perfecto para esa construcción, porque no había arquitectura nacional, lo que teníamos era el neocolonialismo, la arquitectura neocolonial, ¿no? Y otros elementos, pero no teníamos algo propio, como que se había roto ese hilo conductual. Durante la revolución se rompió y nos tardamos unos años en encontrarla, y creo que Barragán fue un poco eso, ¿no? El reencuentro con la identidad nacional y una arquitectura formidable. Sin duda. Sí, también. Claro. También empezó ahí con sus primeras. ¿Sí? Pues muchas gracias, mi estimado Carlos, por esta charla que nos diste en la mañana, y gracias al doctor Joel por esta exposición, Jorge, como siempre. Y hoy tenemos una gran sorpresa, tu diploma y tu venera ahí de la Academia Nacional de Arquitectura. La foto oficial, ¿verdad? Pues bueno.